y bueno, podamos aplicar sobre todo, ¿vale? Porque es un poquito práctica. El momento que vivimos pues necesita de tener ideas bien claras sobre el dinero y sobre nuestro futuro, cómo queremos que sea. Además, estamos en un momento de mucha incertidumbre y es necesario que nos pongamos, como decimos, como muy serios, ¿no? Con todo este tema. ¿Vale? No sé si se ve bien la pantalla, quizás la voy a poner ampliada para que se vea mejor. Vale, yo creo que así se ve mejor, ¿verdad? Vale. Bueno, pues como decía, ¿no? Un poquito lo que nos ocupa es preparar nuestro futuro. Ahora mismo para muchísimas personas está muy incierto y como digo, pues hay que estar un poco preparados, ¿no? El estado de mis finanzas realmente no depende por ahí. Vale, mi amor. El estado de mis finanzas no depende de mis ingresos, sino que depende básicamente de dos aspectos clave. Los hábitos que tenga diariamente y la educación que tenga, la educación financiera, ¿vale? Que precisamente es esa educación que no nos dan en el colegio y que no recibimos tampoco en casa. Así que es necesario que nosotros por nuestra cuenta busquemos esa información y nos formemos, como digo, nosotros mismos, ¿vale? Entonces, una vez que tengamos un poquito de cultura financiera y tengamos unas buenas prácticas, vamos a poder tener Eh, unas finanzas. Permiso un momentico, Marga. Si no me pones de confusión, no puedo silenciar a las personas, ¿eh? Ya está, ¿vale? No te preocupes, listo. Se me escucha bien, ¿verdad? Ya no va a haber problema. Sigo. Vale, pues como decía, si tenemos entonces una buena formación o nos preparamos y tenemos unas buenas prácticas, vamos a poder tener unas finanzas saneadas, ¿vale? Y como digo, creo que en el momento en el que estamos es importante que si no lo estamos haciendo, pensemos en hacerlo y pensemos en aplicarnos un poquito con ello, ¿vale? Vamos adelante. Vale, ahora ¿por qué no me deja pasar? Vale, ahora no me deja pasar, no sé qué toque para cerrar los micros. Bueno, vamos a... un segundito, que no sé qué... Vale. Bien, pues vamos a ver entonces, como digo, con esos hábitos y con esa educación financiera, cómo vamos a conseguir tener nuestras finanzas saneadas. Vamos a hacerlo de qué formas, ¿no? Pues ahorrando, economizando, desde luego rezando y teniendo esperanza vamos a ver que no va a ser posible. Luego ganando e invirtiendo es otra de las maneras en las que vamos a poder hacerlo y teniendo un negocio propio. Y vamos a ver un poquito de cada una de ellas. Bien, pues una de ellas es ahorrando y aquí hay una pregunta. ¿Eres un nini financiero? ¿Cómo haces tú? ¿Ahorras, inviertes o no haces ninguna de las dos cosas? Lo primero que tenemos que hacer es organizarnos y conocer el estado de nuestras finanzas, ¿vale? Para poder saber en dónde podemos reducir gastos o suprimirlos y establecer un objetivo de ahorro que sea realista. Esto es importantísimo, es un punto muy importante. Si no sabemos cómo tenemos nuestra planificación, pues va a ser muy difícil que podamos tener un ahorro, va a ser muy difícil que tengamos nuestras cuentas saneadas. Entonces, es importante sentarse y analizar muy bien y yo creo que además ahora el momento lo está pidiendo a gritos para muchísimas personas, si no lo han hecho antes, que se pongan a hacerlo, porque los ingresos se van a ver reducidos, por lo tanto, también tienen que ser reducidos los gastos y si podemos incluso pues tener ese ahorro que nos va a poder hacer tener ahí un pequeño colchón, ¿vale? Aquí, por ejemplo, hay una imagen
Que siempre, no sé si lo habéis oído, pero nos dicen, ¿no?, que ahorrando todos los meses una cantidad, que puede ser esta o puede ser otra, no tiene que ser esta cantidad precisamente, pero durante unos cuantos años vamos viendo lo que se va ahorrando y lo que se va generando, porque va produciendo un 5,5 de interés anual, una rentabilidad, ¿no? Esto es poner el dinero a trabajar, ¿no?, como decimos. Entonces, fijaros, ¿no? En tan solo 15 años, con esta cantidad hubiéramos tenido acumulados 45.000 euros. ¿Vale? ¿Qué os parece? Todo depende, claro, de la edad que tengamos y del tiempo que vayamos a estar ahorrando, ¿no? Pero si no lo hemos hecho, la verdad es buen momento para planteárselo. Como digo, no importa la cantidad que sea al mes, puede ser una cantidad mucho más pequeña. El resultado lo va a dar la constancia, los años y esos intereses que se van a ir acumulando, el famoso interés compuesto que se va a ir acumulando sobre el dinero que va generándose y que cada vez va suponiendo más. Entonces, cuando lleguemos a un momento en el que nosotros ya dejemos de trabajar, vamos a tener ahí un dinero con el que vamos a poder contar y nos va a poder ayudar a tener una mejor calidad de vida. ¿Vale? Entonces, el tema es ponerse a ahorrar. Pero claro, para ponerse a ahorrar, primero, como digo, ¿no?, hay que ver cómo están nuestras finanzas. Entonces, aquí hay, por ejemplo, un caso práctico que no tiene nada que ver seguro con tu caso concreto, pero bueno, es un ejemplo. Alguien que, por ejemplo, tenga una hipoteca mensual de 400 euros, que tenga un préstamo de coche de 250 euros al mes, que tenga un préstamo personal de 120 euros, una tarjeta de crédito de 400 euros y una financiación de un teléfono que se ha comprado último modelo de 80 euros al mes, supone que gasta al mes, necesita unos 1.250 euros. Entonces, ¿qué va a ahorrar? Si tiene, por ejemplo, un salario de 1.300, poco margen de ahorro va a tener. Entonces, ¿qué es lo que va a tener uno que plantearse en este caso? Va a tener que plantearse el empezar a quitarse de estos gastos que tiene cada mes. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reducir los gastos al mínimo y mirar de dónde podemos quitar para ir quitándonos, por ejemplo, el primero mensual más pequeño, que sería el teléfono, para ir quitándonos estos al mes. Si conseguimos reducir nuestros gastos en 80 euros, por ejemplo, pues ya tendríamos 80 euros que podríamos ahorrar cada mes. Y si los ahorraríamos cada mes, al final podríamos ir quitándonos los demás, poco a poco, ¿vale? Es de lo que se trata. Primeramente, también habría que ver por qué nos hemos endeudado de esta manera. Pero una vez que lo hemos hecho, lo que tenemos que hacer es ir quitándolo, ¿vale? Y luego sería el no endeudarse, coger un coche mucho más económico, que no nos suponga tener que estar pagando esta cantidad cada mes. ¿Y qué va a hacer eso? Pues que tengamos 250 euros al mes que podamos ahorrar para otras cosas, ¿vale? Entonces, ahí es la importancia de organizarse bien, como digo, porque a veces pensamos que no nos da, pero lo que pasa es que no nos hemos organizado. Como he dicho, no hay que ahorrar una cantidad, sino que uno en proporción de lo que puede, ¿verdad? Bien, vamos a ver ahora entonces trucos para ahorrar. Aquí hay uno de una persona que es muy conocida, que se llama Target Eker, que tiene un libro que es muy conocido y que nos habla del ahorro en botes, ¿vale? Entonces, eh, tendríamos un bote en el que meteríamos el 50%, que es lo que necesitaríamos para vivir, que es básicamente lo que aquí tenemos. En este caso no nos quedaría margen, ¿vale? Pero cuando ya vamos quitando esos gastos, ya podríamos tener dinero para poder distribuirlo en los demás tarros, ¿vale? Es muy importante tener un ahorro. Esto es un ejemplo simplemente, luego cada uno evidentemente se puede organizar como quiera.
pero hay que ver esa planificación, dónde se nos va el dinero. Seguro que muchas veces nos hemos preguntado, ¿dónde se me va el dinero? Es que estoy a 15 del mes y ya no tengo. ¿Cómo es que me he planificado? Por eso es tan importante, ¿vale? Tenerlo todo muy bien controlado y ahora más. Por eso digo que la situación creo que es para tenerlo más controlado. Entonces, como digo, aquí están los tarros, uno sería para vivir, otro para invertir, para mejorar, que sería para la educación, para ahorros a largo plazo, para jugar o el ocio y para dar como donativos, ¿vale? Como queramos. Vamos a ir viendo un poquito cómo sería esta distribución, ¿vale? Entonces, iríamos primero, por supuesto, al tarro de necesidades básicas y aquí meteríamos la mayor parte de nuestro sueldo, ¿no? En este caso el 50 o 55 o dependiendo si es el 80, pues el 80. Hay veces en que si tenemos que pagar una casa o un alquiler, igual no es con el 55 que nos llega, sino que igual tiene que ser un 80, ¿vale? Y entonces pues sería el 20 el que repartiríamos entre lo demás, ¿vale? Cada uno dependiendo de lo que quiera, ¿vale? Pero esto es un ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, el primero, como digo, en el de las necesidades básicas, que sin estas no podríamos vivir, como son la electricidad, la factura, el teléfono, que también, sobre todo para los que trabajamos con él, no podríamos vivir y lo tendríamos que meter aquí, la comida y como sabemos, todo lo que necesitamos, ¿verdad? Luego, en el tarro de ahorros a largo plazo, aquí meteríamos lo que podríamos, pero si metemos con constancia, eso es lo que es que se ve, ¿vale? Y aquí iría un dinero con intención a largo plazo de tener algo, ¿no? Por ejemplo, aquí podríamos ir ahorrando para comprar ese coche y no tener que luego pedir un dinero y estar pagando cada mes, ¿vale? Siempre tendríamos que tener en la cabeza comprar las cosas con el dinero que ya tenemos y no con dinero que nos prestan. ¿Qué es lo que pasa? Que al final pagamos mucho más de lo que cuesta y encima si es un coche, pues cuando lo compramos al poco pierde un valor tremendo, con lo cual no sería nada buen negocio, ¿vale? Eso hay que mirarlo, aunque ahora no nos vamos a extender con eso, ¿vale? También podría ser, por ejemplo, para un viaje que nos gustaría realizar, pero un gran viaje, ¿vale? Para un viaje pequeño sería, por ejemplo, el tarro del ocio, ¿vale? Y si ese dinero no lo usamos para eso, pues lo tenemos ahí como un fondo también para un momento que nos pueda hacer falta. Por ejemplo, podría ser ahora mismo hay muchas personas que en esta situación por no tener un fondo de este tipo, se están viendo ya con dificultades para afrontar sus gastos. Entonces, por eso es que es necesario que tengamos todo esto muy en cuenta. Si no lo hemos hecho hasta ahora, siempre es buen momento de comenzar, ¿vale? El tarro del ocio, como digo, pues también para ir separando ahí una pequeña cantidad para luego poder gastar en algo que nos guste, en salir, siempre no vamos a estar solamente trabajando, también tenemos que tener tiempo para disfrutar, ¿no? Y aquí estaría ese ocio. Decía antes el tema de los viajes, en este tarro de largo plazo sería un viaje de larga distancia, aquí sería un viaje más cerca que podemos hacer más a menudo. ¿Vale? Si nos gusta mucho viajar y nos gusta ir a recorrer sitios cercanos, con eso nos llegaría. Luego estaría el tarro de la educación, este es muy, muy importante para formarnos, para crecer. Hay personas que no lo tienen en cuenta, pero bueno, todo depende de lo que uno quiere conseguir en la vida. Si quiere crecer, tiene que dedicar dinero a la educación, ¿vale? Puede comprarse libros también, hacer cursos, como quiera usar ese dinero, pero desde luego que le sirva para crecer. Luego, el tarro del beneficio pasivo, esto es también muy importante, vamos a ir separando dinero para luego poder ponerlo a trabajar, que nos vaya generando dinero sin nosotros tener que trabajar. Esto es también muy interesante para las personas que saben de finanzas, es una parte clave el poner dinero a trabajar
y nos pueda generar también ingresos, como antes que decíamos, ese dinero que teníamos y nos producía un 5%, eso sería, por ejemplo, un beneficio pasivo, ¿vale? Luego estaría el tarro de la solidaridad también, que es importante que pensemos en los demás y que separemos una pequeña cantidad para donar a personas que necesitan, causas sociales o incluso poder prestar a algún familiar si alguna vez lo necesitaría. Entonces, bueno, esto es un ejemplo de división del dinero que podemos tener y es importante, por supuesto, que esto lo haríamos nada más llegar el dinero a nuestra casa, ¿no? El dinero que cobramos si tenemos un trabajo tradicional y nos pagan un sueldo, pues lo primero que tendríamos que hacer sería separar esto, ¿vale? Si lo intentamos hacer cuando acaba el mes, evidentemente no nos va a quedar nada para hacer este ahorro. Así que siempre se recomienda, y si no se hace, no lo vamos a conseguir hacerlo cuando recibimos el sueldo, ¿vale? Aquí hay un caso práctico que, como comentábamos antes, por ejemplo, un sueldo medio en España es un caso que es simplemente un ejemplo, ¿vale? De 17.000 euros brutos serían 1.238 mensuales, unos 309 a la semana. Si con estos 309 lo dividiríamos, nada más que nos llega en los tarros más o menos, en el primero para las necesidades básicas irían 170, para los siguientes tarros que decíamos de un 10% serían unos 30 euros y para el tarro de la donación serían unos 15 euros. Bien, según esto, en el tarro 2, en el de los ahorros a largo plazo, para acumular, hemos dicho también para un viaje que queramos hacer, pues aquí sería si ahorraríamos cada mes 123 euros, fijaros, al año hubiéramos ahorrado 1.484 euros, con lo cual podríamos hacer un viaje, como hemos dicho, de larga distancia, un viaje que siempre nos apetece, ¿no?, hacer y lo podríamos hacer con ese dinero que hemos ahorrado. Si no lo hubiéramos ahorrado, evidentemente no lo podríamos hacer o podríamos sí pedir el dinero, financiar el viaje, por lo tanto nos costaría mucho más ese viaje. No sería inteligente por nuestra parte, ¿vale? De esta manera sería mucho más inteligente, ¿vale? Es simplemente un ejemplo. Aquí un viaje, por ejemplo, a la República Dominicana, a la Romana, por 1.350 euros, pues lo podríamos hacer con ese dinero que hemos ido ahorrando cada mes, ¿vale? El ejemplo, si por ejemplo no podríamos ahorrar esta cantidad y solo podríamos ahorrar la mitad, ¿qué pasaría? Pues que el viaje no lo vamos a poder hacer ese año, lo vamos a hacer al siguiente, porque hemos ahorrado la mitad. Es muy fácil, ¿vale? Hay personas que pueden decir, es que yo no ahorro eso, no puedo ahorrar eso al mes. Pues no pasa nada, lo único se alargaría el momento del viaje, ¿vale? Bien, esto sería hablando un poquito del tema del ahorro y ahora vamos a hablar de las personas que creen, ¿no?, que el dinero cae del cielo o estamos esperando que nos toque la lotería o estamos esperando que alguien nos dé una herencia, ¿no? Pues así, esta es la peor manera de querer tener una buena economía, porque es muy difícil que nos toque la lotería y es muy difícil que ocurran eso, ¿no? Que alguien nos deje una herencia. Luego pasaríamos al tema de ganar e invertir, que como decíamos antes, hay muy pocas personas que hagan esto de invertir, porque realmente no es fácil tampoco de un día para otro y tampoco es tan seguro, ¿no?, como ahorrar y economizar. También pues depende de las inversiones que hagamos y nos puede llevar de 1 a 7 años. Hay diversos tipos de inversiones inmobiliarias, acciones, en criptomonedas, bonos, pero para esto es muy importante formarse y no aventurarse a invertir en cosas que no conocemos. Esa es una máxima dentro del mundo de las finanzas y de la educación financiera. No inviertas en algo que desconoces. Antes, infórmate bien, estudia, aprende y luego ya podrás hacerlo y sobre todo con dinero que temas perder, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero sí que es cierto que es que también no podemos tenerle miedo a las inversiones, ¿no? El que no arriesga, también esa frase no gana, hay que tenerla en cuenta, pero siempre con el mínimo riesgo en ese aspecto, ¿vale? Y luego, la otra forma de generar ingresos, que sería con nuestro propio negocio, tendríamos diferentes formas. Marga, perdona, pero se te oye muy mal. Quita la cámara a ver si se te oye mejor. Se me ha estado escuchando mal todo el rato. Las dos últimas diapositivas, sí. Vale. Vale, dejarme un segundito, a ver si... vale, a ver si me puedo ver. Vale. Vale, gracias, Vanessa.
Ya estoy acabando, de todas formas, ya dije que iba a ser cortita. Entonces, otra forma de generar ingresos, como digo, sería teniendo nuestro propio negocio. Y hay diferentes formas de hacer negocio, ¿vale? Tenemos aquí unos ejemplos. Una sería, por ejemplo, pues tener un negocio tradicional o de venta online de productos y servicios. Luego tendríamos las franquicias que tendríamos que pagar una licencia y que pueden ser las tradicionales que todo el mundo conocemos, McDonald's, Burger King, y luego las franquicias online. Luego suscripción por cuotas, marketing de afiliación, publicidad, sponsorship, subvenciones, bueno, diferentes modelos de negocio, ¿vale? Entonces, hasta aquí hemos visto unas de las formas en las que podemos organizar nuestras finanzas, sobre todo teniendo muy en cuenta el saber con lo que contamos, de dónde podemos ahorrar. Es muy importante como digo, ¿no? Pues si tenemos una factura de la luz de 60, ¿cómo podemos rebajarla a 50? Si tenemos una factura de agua, pues rebajarla, economizar en esto, en aquello, en este gasto que es, bueno, pues un capricho que no lo voy a hacer, porque esos hábitos que hacemos todas las semanas, de me voy a tomar el café todos los días con mis amigas, me voy a ir yo qué sé, a peinar todas las semanas, pues todas esas cosas, imaginaros si nos lo vamos reduciendo el dinero que podríamos ahorrar cada mes y con lo que podríamos hacer con ese dinero, ¿vale? Tener ese viaje que siempre hemos soñado, tener ahí un colchoncito para momentos en el que lo necesitemos, poder ayudar a otros, en fin, podríamos hacer muchas cosas con dinero que pensamos que no podemos ahorrar, pero porque realmente estamos gastando más de lo que necesitamos, ¿vale? Entonces, bueno, pues hasta aquí sería un poquito la primera parte. El jueves daremos una segunda para el que quiera y seguiremos profundizando también en el tema de la educación financiera, porque es muy, muy importante que controlemos más que nunca el dinero con el que contamos y que intentemos, como digo, ¿no? Bajar al mínimo los gastos, solamente tener aquellos que son fundamentales y que no podemos quitar, evidentemente, pero seguro que de algún lado podemos empezar a rascar, como se dice, ¿no? Y todos aquellos gastos que no sean necesarios no los hagamos y vayamos quitando, ¿no? Por ejemplo, yo, pues no, siempre digo, ¿no? No compres algo si no tienes el dinero para hacerlo, porque vas a gastar mucho más al pedir el dinero o al financiarlo, ¿no? Imagínate que tienes el frigorífico que está en sus últimas, pues ten ahí ese ahorro que si no lo has hecho, empieza a hacerlo y vete todos los meses ahí un dinero para cuando ya el pobre casque, como decimos, pues tener ahí, si no es todo el dinero para comprarlo, la mayor parte y no tener que pedir una financiación, ¿no? Y que si el frigorífico nos iba a costar 600 euros, pues con la financiación nos pase a costar 700, 800 o incluso más, dependiendo de cómo lo pongamos, ¿vale? Porque muchas veces no tenemos en cuenta, no, me compro este teléfono y solo me cuesta 80 euros al mes, pero calcula cuánto te ha salido el teléfono. Si valía 600, seguramente hayas pagado 800 o incluso más. Y por ahí se nos va un montón de dinero. No compremos nunca nada que no tengamos ni necesidad ni dinero para poder comprarlo, ¿vale? Así que nada, espero que os haya servido un poquito y nada, y seguimos aprendiendo sobre cómo manejarnos dentro del mundo de las finanzas, que muchas veces pensamos, no, yo no puedo invertir. Sí, sí se puede invertir, desde muy poquito se pueden hacer inversiones y esas inversiones se pueden ir aumentando, creciendo, se pueden hacer muchas cosas. Lo importante es el ahorro y la constancia. Hay personas que han hecho de verdad grandes cantidades de dinero y cuando se han jubilado pues tenían ahí un dinero preparado para tener un mejor retiro y solamente con ser constantes y todos los años, todos los meses ir retirando para una cuenta. Hay personas que lo hacen automáticamente, le dan orden al banco de cuando entre el dinero a principios de mes, tanto para esta cuenta y eso no se toca. Y así, ¿no? El ejemplo que os he puesto de los tarros es muy conocido. Si alguien tiene interés por verlo más, hay seguro en YouTube algún vídeo que explica lo de los tarros mucho mejor que yo, pero es muy, como digo, como un poco divertido, ¿no? Lo puedes hacer hasta con los niños y les vas educando también para que lo vayan haciendo desde pequeños, que creo que es muy, muy importante, ¿no? Que esto lo vayamos enseñando a los pequeños, porque el problema está en que no nos lo han enseñado a nosotros, ni en el colegio ni en casa, porque a nuestros padres no se lo enseñaron tampoco, y lo que tenemos que hacer es cambiar esa
esa situación y que ellos vengan pues con todas estas ideas para hacerlo ya. Así que, pues nada, ya me despido, os mando un saludo, a ver si veo por aquí. Y un saludo porque veo que hay mucha gente que no es de España, no sé qué tal por allá, por donde estéis con el tema del ahorro, del gasto. Pero bueno, yo creo que en todas las partes, allá donde estemos, es importante de tenerlo en cuenta, ¿no?